Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la dinámica de una partícula relativista. Vamos a deducir las expresiones para la aceleración, para la velocidad y para la posición en una dimensión, ¿vale? O sea, solamente para la X. Para una partícula que se mueve, pues eso, a velocidades suficientemente grandes para considerar que aplica la relatividad especial. Entonces, estas ecuaciones que digo que vamos a deducir van a ser las magnitudes que observa un sistema de referencia en reposo y es la partícula la que sería el sistema de referencia en movimiento. O sea, esto quiere decir que el parámetro del que van a depender estas ecuaciones, estas magnitudes cinemáticas, va a ser el tiempo, pero el tiempo coordenado. El tiempo que pasa en el sistema de referencia de un señor o una señora que está quieto observando a la partícula moverse. Vale, entonces vamos a empezar recordando brevemente qué es el momento lineal. El momento lineal en relatividad, pues hemos visto que es m gamma por v vector, ¿vale? Podemos ponerlo así, poniendo el vector en la v, y esta v vector pues es las tres componentes de la velocidad. O sea, sería esto de aquí, sería v1 por e1 más v2 por e2 más v3 por e3 en un caso de tridimensional, ¿vale? Lo que pasa es que, como decía antes, pues vamos a simplificar, o voy a simplificar los cálculos para entenderlo de forma conceptual. Entonces lo voy a reducir todo a una sola dimensión espacial. Por lo tanto, esto va a ser la componente 1 de la velocidad multiplicado por el vector e1, ¿vale? De esta manera, pues bueno, lo que conseguimos es que como solo hay una componente, pues el módulo del vector coincide con la coordenada que hay, con la única que hay, ¿vale? Bueno, pues otra cosa que vamos a hacer es que tanto en relatividad, o sea, esto pasa en Newton, y en relatividad pasa también, que la fuerza se define como la derivada del momento lineal, ¿vale? Esto no es el cuadrimomento, esto es el momento lineal solo, respecto al tiempo coordenado, al tiempo que pasa en un sistema de referencia en reposo, ¿vale? Bueno, entonces aquí lo que conviene definir primero es qué fuerza es esta de aquí. Pues lo que hacemos es recurrir a lo que vimos en el capítulo pasado, que fue el de la cuadriaceleración y la cuadrifuerza. Pues esta fuerza de aquí es la fuerza que observa la partícula que se mueve en su propio sistema de referencia o en el sistema de referencia comóvil a esa partícula. O sea, esta fuerza es la masa de la partícula que se mueve por la aceleración propia, que llamamos alfa, de la partícula. Entonces, como nosotros también vimos que en una dimensión la aceleración propia es el factor gamma al cubo por la aceleración que observa un sistema en reposo, pues esta fuerza es esto de aquí también, ¿vale? Y bueno, ya no pongo aquí el vector, pues porque como vamos a trabajar en una sola dimensión, de hecho aquí lo voy a quitar ahora mismo, y así ya no lo hago fácil. Vale, entonces aquí, pues lo primero que vamos a obtener es la ecuación para la velocidad. Lo que hacemos primero, pues vamos a pasar este diferencial de tiempo multiplicando al otro lado, y aquí lo que tendremos es un diferencial de momento lineal. O sea, tendremos un diferencial de m gamma por v. Lo que pasa que como la masa es constante, pues sale fuera del diferencial. Entonces esto lo vamos a poner de esta forma de aquí, que va a ser m por un diferencial de gamma por v. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es integrar a ambos lados del igual. Aquí vamos a integrar, como lo estamos haciendo sobre el tiempo, pues entre 0 y entre t.
esto es costumbre hacerlo así con el tiempo, porque en realidad no tiene mucho sentido establecer un tiempo inicial. Podríamos hacerlo por completitud, luego cuando todo esto se hace de forma algebraica con matrices sí que se hace, pero así de forma naif, pues para entender lo conceptual, pues para qué complicar las cosas. Y aquí, como estamos integrando respecto a un producto que es gamma por v, como gamma depende de lo que depende de la velocidad también, pues aquí tendremos que integrar respecto a la velocidad. Entonces, igual, por el mismo argumento, para hacerlo fácil, pues ponemos entre 0 y entre v. Aquí podríamos poner una velocidad inicial y entonces todos los cálculos que nos saldrían, pues sería contando con que hay una velocidad inicial, ¿vale? Luego, de hecho, cuando aproximemos las ecuaciones que obtengamos por Taylor, pues vamos a obtener las ecuaciones de Newton, pero sin la velocidad inicial. Y ese punto diferiría de las ecuaciones completas o no. En el caso de aquí, pues en vez de poner 0, poner una velocidad inicial, ¿vale? Lo comento solo para que lo tengáis en cuenta. Vale, entonces, pues a ver, esto lo que queda es f por t, ¿vale? Al hacer esta integral, y esta m, que sale fuera de la integral, nos la vamos a llevar dividiendo al otro lado, y vamos a tener, pues f por t entre m igual, y como aquí sale la masa fuera de la integral, pues tenemos la integral de un diferencial, y eso es pues lo de dentro del diferencial. O sea que no hace falta aquí que hagamos una integral ni complicada ni nada, ¿vale? O sea, esto se resuelve así de fácil. Y lo que tenemos pues es el factor gamma, que es 1 entre la raíz de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado por v. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a elevar al cuadrado a ambos lados del igual, aquí y aquí. Entonces lo que se nos va al elevar al cuadrado en el factor gamma es la raíz, a ver, ahí, y esta v pues queda elevada al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es a esto de aquí, al factor gamma elevado al cuadrado, a ver, que pille bien, a todo esto de aquí vamos a hacer una aproximación por Taylor, por una serie de Taylor, para velocidades bajas, para cuando la v es muy pequeña comparado con la velocidad de la luz, ¿vale? Esto que vamos a hacer es un truco que, bueno, pues ahora explicaré. Hay maneras de deducir esto un poco más bonitas, que de hecho haré en siguientes capítulos. Estoy haciendo esto así porque es como suele venir en los libros de primero de carrera, estas deducciones para obtener las fórmulas que os he dicho. Y pues bueno, esta en particular no me gusta mucho porque aquí lo que se hace ahora es esta ecuación que depende de la velocidad, lo que se hace es cambiar a la variable t y se asumen aquí unas cosillas que bueno, que ahora vais a ver. Vamos a hacer primero la serie de Taylor y ahora os comento. Entonces, vamos a llamar o vamos a definir la x como v entre c. Entonces tendremos que f de x pues va a ser el factor gamma al cuadrado, o sea 1 menos x al cuadrado elevado a menos 1. Entonces esto, como lo vamos a centrar la serie de Taylor en el 0, o sea, esto vamos a poner que el x0 de la serie de Taylor lo definimos como el 0, pues f de 0 tenemos que es 1. Vale, vamos con la primera derivada. La derivada de esto es menos 1 menos x al cuadrado elevado a menos 2 por menos 2x. Se cancela este menos con este de aquí y tenemos 2x por 1 menos x al cuadrado elevado a menos 2. Lo que quiere decir que la derivada evaluada en 0, pues como está esta x aquí multiplicando a todo, pues da 0. Y vamos ahora con la segunda derivada.
pues tendremos la derivada, bueno, vamos a tener este 2, que lo vamos a sacar fuera, y tendremos la derivada de x, o sea, 1, por lo otro sin derivar, por 1 menos x al cuadrado elevado a menos 2, y más x por la derivada del otro. O sea, bajamos el exponente, multiplicamos por esto elevado a un grado menos, y por la derivada de lo dentro, menos 2x. Vale. Entonces este menos de aquí con este otro se va a cancelar. Vamos a tener 2 por 1 menos x al cuadrado elevado a menos 2. Y aquí 2 por 2, pues tenemos 4, o sea, más 4 y x por x, x cuadrado, por esto otro, por 1 menos x al cuadrado elevado a menos 3. Vale. Entonces, la segunda deriva de la función evaluada en 0, lo que vamos a tener es esta x de aquí hace que todo esto se anule, y aquí nos queda un 1 que multiplicado por este 2, pues es 2. Vale. Os voy avisando que en este capítulo vamos a hacer bastantes series de Taylor, así que si no lo controláis muy bien, tengo un vídeo en el canal donde deduzco de dónde sale la fórmula de las series de Taylor y creo que en ese mismo capítulo hago alguna. Y bueno, en realidad casi en todos los capítulos de todo hago alguna serie de Taylor, así que más que nada para que si no la controláis que repaséis este tema. Vale, entonces nosotros tendremos que lo que nosotros hemos llamado f de x, que es esto de aquí, que no es más que el factor gamma al cuadrado y puesto la x, esto de aquí, es aproximadamente igual, porque vamos a aproximar a orden 2 solamente, a f de 0 más x por f' de 0 más un medio de x al cuadrado por f' en 0. Vale. Esto aquí es aproximadamente igual. Hemos visto que la derivada en 0 es 0, ¿vale? F de 0 hemos visto que es 1 y esto de aquí pues es más un medio. F' en 0 hemos visto que es 2, o sea que estos dos de aquí, esto se va a cancelar, ahora lo voy a quitar directamente. Y entonces nos queda x al cuadrado, y x es v entre c, o sea v al cuadrado entre c al cuadrado. Vale. Bueno, pues vamos a borrar todo esto de aquí, porque ya entonces podemos aproximar este cacharro de aquí por Taylor, que es, vamos a abrir aquí una llave, tendremos 1 entre 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado, pues aproximándolo por Taylor a velocidades bajas, esto puede ser pues igual a 1 más v al cuadrado entre c al cuadrado. Sí. Vale. Entonces vamos a continuar por aquí abajo. Pongo por aquí la flecha. Entonces tendremos f por t entre m al cuadrado igual a esto de aquí. Bueno, esto en realidad sería aproximadamente igual a esto, o sea, a 1 más v al cuadrado entre c al cuadrado por v al cuadrado. Entonces aquí donde se hace lo que os comentaba antes, que bueno, que es pues una especie de truquillo, que vamos a cambiar la variable v a t, y es decir, pues que nosotros sabemos que a velocidades bajas lo que debería reproducir todo esto es Newton, y en Newton, a velocidades bajas, a ver por dónde lo pongo, voy a ponerlo por aquí, en otro color. Nosotros sabemos que a velocidades bajas, v tiene que ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿vale?
Entonces, hemos dicho que no poníamos velocidad inicial aquí al integrar, entonces esto se tacha. Y a velocidades bajas, la aceleración que observa un sistema en reposo tiene que ser la misma que la aceleración de la partícula, lo que sería la aceleración propia. Por lo tanto, este término es igual a alfa por t, la aceleración propia por el tiempo, ¿vale? Entonces, lo que se hace ahora, pues tenemos que v es igual a alfa por t. Lo que hacemos es sustituir alfa por la fuerza. O sea, aquí en esta expresión, pues nos llevaríamos la masa dividiendo al otro lado, pues tendríamos que v es igual a F por T entre M. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Pues que F, si os dais cuenta, es constante, porque la masa de la partícula es constante y la aceleración propia es constante. Aquí en esta expresión también es constante, ¿vale? Porque nosotros lo que sabemos, de momento no sabemos qué expresión tiene la aceleración, pero lo que sabemos es que el factor gamma aumenta con la velocidad y que la aceleración no puede aumentar indefinidamente, porque eso implicaría que eventualmente la partícula sobrepasaría la velocidad de la luz en cierto momento y eso no puede ser. Entonces sabemos que según la partícula se vaya acercando su velocidad a la de la luz, su aceleración tiene que ir disminuyendo, ¿vale? Entonces, esta expresión de aquí, pues es constante, salvo por el tiempo. Entonces, lo que hemos hecho es quitarnos la v, que es lo que vamos a hacer aquí ahora. Esto lo vamos a poner, a ver cómo lo pongo. Vale, aquí tenemos v, que hemos visto que va a ser f por t entre m. Y como también todo esto está elevado al cuadrado y tenemos esta c, pues ponemos esta c aquí y elevamos al cuadrado todo esto. Entonces esto va a ser lo que vamos a poner aquí. A ver si logro que me quepa. Borrar un momento esta v al cuadrado. Vale. Entonces, como os decía, pues hemos logrado quitarnos la v, que pues claro, ya al cambiar la variable a t, porque ahora lo que vamos a hacer es despejar esta v de aquí para obtener la velocidad, pues claro, ya da igual que sea para velocidades bajas la fórmula o para velocidades altas, porque al final pues lo que va a pasar es esto, que ahora si despejamos la v, pues tendremos la v como una función de t, que lo que va a ser es, nos llevamos esto dividiendo al otro lado y este cuadrado pasa como la raíz, entonces ft entre m, pues esto queda aquí así en el numerador, f por t entre m, y dividiendo, pues lo que tenemos es, al pasar el cuadrado aquí queda la raíz, tenemos la raíz de esto, de 1 más f por t entre m por c al cuadrado y todo esto la raíz. Vale. Así que pues eso, aunque hayamos hecho la serie de Taylor para velocidades bajas, pues al hacer este truquillo, pues lo que hemos despejado es la v y lo hemos dejado en función de t. Entonces lo que conseguimos es pues que esté aproximadamente igual, pues ya podemos poner un igual, porque ya aquí no aparece la velocidad. La velocidad la hemos despejado y lo que aparece aquí es el tiempo, ¿vale? Entonces esto es lo que os comentaba, que bueno, que es un truquillo que no son de mis favoritos, porque parece un poco arbitrario, pero bueno, la fórmula válida es esta y está comprobado que está bien, o sea que es la que hay. Vale, entonces vamos a borrar esto de aquí. Muy bien, y ahora lo que podemos hacer también es, pues estas fórmulas, muchas veces en algunos libros pues aparecen en función de la fuerza, pero en otros pues aparecen en función de la aceleración propia. Entonces pues como sabemos lo acabo de borrar, pero bueno,
hemos visto que f es igual a m por alfa. Entonces, cambiamos donde hay una f, pues ponemos m por alfa. Entonces, esta m se cancela y tal, y aquí queda alfa por t entre esta raíz, 1 más alfa por t entre c al cuadrado. Todo esto, la raíz. Vale, me ha quedado aquí la raíz un poco. Ahora. Vale. Bueno, pues vamos a ir ahora con la aceleración, porque nosotros sabemos que la aceleración en función del tiempo, pues nada más que tendremos que derivar esta ecuación. Entonces, pues bueno, como la que está en función de la aceleración propia tiene menos cocientes, tal, pues voy a usar esta de aquí. Entonces, a ver, bueno, no, voy a usar la otra. No vaya a ser que en algún texto aparezca esta de aquí. Vale, entonces, a ver, nosotros sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿vale? Entonces vamos a poner la velocidad como el producto de... O sea, vamos a coger el denominador y lo subimos arriba elevado a menos 1. O sea, vamos a tener f por t entre m multiplicado a 1 más, y aquí para no poner tantos paréntesis voy a elevar al cuadrado ya esto de aquí, o sea, f al cuadrado t al cuadrado entre m al cuadrado por c al cuadrado. Y esto elevado a menos 1. Vale. Pues nada, vamos a aplicar la regla del producto. Pues tendremos la derivada del primero, pues eso es f entre m por esto de aquí. O sea, sin derivar, 1 más f al cuadrado t al cuadrado entre m al cuadrado c al cuadrado. Vale. Más el primero sin derivar, o sea, f por t entre m por la derivada del segundo, o sea, por menos 1 medio, y aquí se me olvidó ponerlo, menos 1 medio por esto elevado a un grado menos, o sea, f al cuadrado t al cuadrado entre m al cuadrado c al cuadrado elevado a menos 3 medios, y por la derivada de lo de dentro del paréntesis, o sea, 2f al cuadrado por t entre m al cuadrado c. Vale. Entonces aquí este 2 de aquí se cancela con este otro 2 y en principio nada más. Lo que vamos a hacer es vamos a sacar factor común a f entre m por 1 más ft entre mc elevado al cuadrado, esto elevado a menos 3 medios. Ahora veréis por qué. Porque si yo saco aquí factor común, bueno, a esto lo saco, ¿vale? O sea, a esto, si le saco factor común a esto mismo elevado a menos 3 medios, pues como no está aquí, pues tendríamos que dividirlo. Y como si llamamos a lo que hay dentro de aquí a, y por lo tanto está elevado a menos 1 medio, y yo le saco factor común a eso mismo elevado a menos 3 medios, como no está, pues tengo que dividirlo. O sea, tengo que dividir entre a elevado a menos 3 medios. Por lo tanto, esto es, como son potencias de la misma base, pues se restan los exponentes, tendremos a elevado a menos 1 medio, menos, pero como está este menos, pues ahora es un más, 3 medios. Por lo tanto, esto lo que queda es a elevado a 2 medios, o sea, a elevado a 1. ¿Ok? Por lo tanto, aquí lo que nos va a quedar es lo que tenemos aquí dentro, pero sin elevar a nada. O sea, 1 más f al cuadrado t al cuadrado entre m al cuadrado c al cuadrado. Vale. Y aquí, como tenemos este menos,
muy importante, hay que tener cuidado con este menos de aquí. Y pues habíamos sacado factor común a f entre m, por lo tanto esta t que queda aquí la vamos a agrupar aquí con esto y entonces lo que nos queda es pues f al cuadrado, t al cuadrado entre m al cuadrado, c al cuadrado. Cerramos el corchete y lo que nos damos cuenta es que tenemos esto de aquí y esto de aquí es lo mismo pero está restando, por lo tanto se cancela este con este de aquí y nos queda un 1 multiplicando a todo esto. Por lo tanto, la expresión para la aceleración pues va a ser, ya la pongo por aquí, f entre m y dividiendo este corchete, que ya pues no le ponemos el exponente negativo, que es 1 más ft entre m por c elevado al cuadrado elevado a 3. Vale. Y esto es lo que va a ser la aceleración. Muy bien, pues aquí podemos hacer como hemos hecho en la ecuación de arriba. Podemos sustituir la f o dejarlo todo en función de la aceleración propia. Entonces lo que queda aquí pues es pues f entre m directamente es la aceleración propia y quedaría dividido entre pues aquí f entre m es alfa, por lo tanto quedaría esto de aquí como 1 más alfa t entre c elevado al cuadrado y esto elevado a 3. Esta sería la ecuación para la aceleración. Vale, pues voy a llevarme esto por aquí a la derecha y continúo. Vale, porque ahora vamos con la ecuación de la trayectoria, que en este caso, pues bueno, como hemos puesto solo una dimensión, pues será la x, ¿vale? La x en función de t. Esto es lo que vamos a buscar. Entonces, nosotros lo que sabemos es que la velocidad es la derivada de x respecto a t y pues eso es esto de aquí, esta ecuación que acabamos de encontrar, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a despejar dx, ¿vale? Sí. Y tendremos esto otro de aquí, o sea, esto mismo, voy a hacer un copy paste, esto de aquí por el diferencial de t. Entonces lo que hacemos es integrar. Integramos a ambos lados de la igualdad. Y aquí, igual que con el tiempo no es costumbre hacerlo, con la posición sí que se hace. Que es que la posición sí que se integra entre una posición inicial y luego una x general. ¿Vale? Aquí esto es el tiempo, pues entre 0 y entre t. Vale. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora va a ser un cambio de variable. Vamos a coger y vamos a decir, vamos a poner aquí, donde yo creo que es mejor por aquí abajo. Vamos a poner cambio de variable. Vale, entonces vamos a decir que definimos la variable y como f por t entre mc al cuadrado, ¿vale? De forma que si derivamos y respecto a t, pues esto lo que va a quedar es 2f al cuadrado por t entre m al cuadrado c al cuadrado. Y si de aquí despejamos
dt, pues entonces lo que tenemos es m al cuadrado c al cuadrado entre f al cuadrado, entre f al cuadrado por t, y tendríamos un medio por ahí dividiendo. No se me olvide. A ver, ese medio pues le ponemos por aquí. Y que no se me olvide el diferencial de y. Vale. Y aquí vamos a despejar t más que nada para los límites de integración. Entonces esto va a quedar mc entre f por raíz de y, ¿vale? Para dejar los límites de integración bien, porque sabéis que cuando se hace un cambio de variable en una integral, pues como aparecen esas variables en los límites de integración, pues hay que cambiar los límites también. Entonces, a ver, vamos a... Esta integral de aquí la dejamos ya hecha, lo que queda es x menos x inicial igual a... Y vamos a hacer aquí todo el cambio de variable que hemos hecho. Entonces vamos a tener aquí ft entre m dividido entre, y aquí tendremos la raíz de 1 más i, porque hemos dicho que i es esto elevado al cuadrado también, y dt, pues hemos dicho que es esto, es 1/2 por m al cuadrado c al cuadrado entre f al cuadrado por t por d. Entonces, todo esto de aquí se nos va a cancelar, pues una f con el cuadrado, una m con el cuadrado y la t con la t. Vale. Entonces esto nos va a quedar de esta forma aquí. Va a ser x menos x0 igual, y vamos a sacar pues mc cuadrado entre 2f. ¿Vale? Pues se han cancelado las t's y ya lo que tenemos es, y por cierto me estoy dando cuenta que aquí se me olvidó poner la integral entre, claro, entre 0, ¿por qué? Que por eso he despejado esto de aquí, porque cuando t es igual a 0, pues si aquí ponemos un 0, la única manera en que esto pueda ser 0 es si la i, que es la variable, porque el resto es constante, es 0. Por lo tanto, el límite inferior sigue siendo 0 y el límite superior, pues antes era t, pues ahora lo que será es directamente esto. O sea, el límite superior será mc entre f por raíz de i. Vale, ahora sí está bien. Entonces, aquí lo ponemos 0 mc entre f por raíz de i. Y nos queda pues esta raíz que la vamos a subir arriba, o sea, 1 más i elevado a menos 1/2 por d. Vale. Entonces nos ha quedado esta integral y pues bueno, ahí yo lo que he visto es que en algunos libros vuelven a hacer un segundo cambio de variable, pero realmente es innecesario, porque aquí si os dais cuenta lo que tenemos es una función f de i, ¿vale? O sea que es esto de aquí 1 más i elevado a menos 1/2, y si os dais cuenta aquí con un 1 que hay multiplicando a todo esto, pues resulta que ese 1 es la derivada de esa función, ¿vale? Bueno, en realidad, claro, esta función, a ver, que lo ponga bien, la función es lo de dentro del paréntesis, esta función está elevada a menos 1/2, ¿vale? Ahora sí, y el 1 este lo que es la derivada de la función, ¿vale? Si os dais cuenta, la derivada de lo de dentro del paréntesis, pues la derivada de i respecto a i, pues es 1, ¿vale? Entonces, pues aquí ya tenemos la fórmula de una integral de este tipo.
pues lo único que tenemos que hacer es, vamos a poner aquí el x menos x sub 0, tenemos mc al cuadrado entre 2f, y lo único que tenemos que hacer es elevar a un grado más la función y dividirlo entre ese exponente. O sea, tendremos 1 más i elevado a menos 1/2 más 1, que es 1/2, y aquí dividido entre 1/2. Entonces ahora este 2 se va con este 2 de aquí, y bueno, esto habría que poner, para evaluarlo, entre 0 y entre mc entre f raíz de i. Lo que pasa es que esto ahora pues vamos a deshacer el cambio de variable y no vamos a tener que sustituirlo, pero habría que ponerlo, ¿vale? Para hacerlo bien. O sea, habría que ponerlo como lo he hecho yo, ponerlo aquí en los límites y tal. Vale. Entonces, voy a borrar esto de aquí. Entonces aquí vamos a tener x menos x inicial igual a mc cuadrado entre f, y pues para deshacer el cambio de variable, pues lo que tendremos es, nos ha quedado la raíz de 1 más i, y i era esto de aquí, f por t entre mc al cuadrado, ¿vale? La raíz de todo esto, porque queda elevado a 1/2, y ahora ya como hemos vuelto a la variable original, pues es entre 0 y entre t, lo que hay que evaluar. Entonces, lo que vamos a hacer ya es despejar la x. Nos va a quedar que la x en función del tiempo, pues esto nos va a quedar igual a x inicial, la posición inicial, más, y a ver, cuando sustituyamos en t, pues todo esto de aquí va a quedar igual. Y cuando sustituyamos en 0, pues lo que se va a ir es esta parte de aquí, y la raíz de 1 es 1, y nos va a quedar mc al cuadrado entre f. En realidad menos, porque cuando evaluamos en 0 es restando. Entonces nos va a quedar aquí 1 menos mc al cuadrado entre f, y luego nos va a quedar un más mc al cuadrado entre f por la raíz esta. O sea, por la raíz de 1 más f por t entre mc al cuadrado. Vale. Entonces, pues esta es la ecuación de la trayectoria. Voy a borrar esto. Vale. Entonces, bueno, aquí lo que vais a ver en muchos sitios es que lo que hacen directamente es que sacan factor común a un más mc al cuadrado entre f, y entonces queda esta ecuación así. Quedaría como x inicial más mc al cuadrado entre f, ¿vale? Entonces nos queda por un lado aquí la raíz 1 más ft entre mc al cuadrado, y nos queda por aquí este menos 1, así, ¿vale? Podéis ponerla así, es exactamente igual a esto que he puesto yo allá arriba, ¿vale? Bueno, entonces aquí lo que podemos hacer también es sustituir o dejarlo, en vez de en función de la fuerza, como hemos hecho con las otras ecuaciones, pues en función de la aceleración propia, ¿vale? Entonces, m entre c es 1 entre alfa, por lo tanto esto queda igual a x inicial menos c al cuadrado entre la aceleración propia más c al cuadrado entre la aceleración propia raíz, a ver, raíz, no me va a caber, de 1 más alfa t
entre c al cuadrado y la raíz. ¿Vale? Entonces, esta sería la ecuación de la trayectoria de una partícula con una aceleración propia constante. ¿Vale? Ya sabéis que en relatividad no existe el MRUA, ¿vale? Lo más parecido es, pues eso, que el movimiento de una partícula bajo una fuerza constante. Entonces, pues, para una fuerza constante, como la fuerza es la masa por la aceleración propia, pues esto es constante y la fuerza es constante. Claro, ya si en vez de en función de la aceleración propia lo ponemos así, claro, ya esta aceleración, esto no es constante, ¿vale? Por eso el lío con este tipo de movimientos en relatividad, que la aproximación que podemos hacer a ese movimiento pues es esta, un movimiento de una partícula que se mueve bajo una fuerza constante. Porque también aparte para mantener la aceleración, la A, la que ve un observado un sistema en reposo, para mantener esta aceleración constante implicaría que la fuerza tendría que ir aumentando cada vez más. Entonces nos encontraríamos con problemas pues bueno, ya sabes, con problemas relativistas de esto, de que en realidad habría un límite porque no se puede ir aumentando la fuerza indefinidamente, ¿vale? Porque para eso habría que el trabajo que habría que aportarle a esa partícula o la energía, la función tiende a infinito. Esto ya lo hemos visto en capítulos pasados. Vale, me lo he organizado así un poco mejor, que creo que lo vamos a ver más claro. Lo que voy a hacer, que va a ser, pues bueno, una vez que tenemos estas tres ecuaciones, lo que vamos a hacer son límites, pues como dependen del tiempo, pues límites para tiempos cortos y límites para tiempos muy largos. Entonces, pues bueno, nos deberían dar cosas consistentes con todo lo que hemos visto en el tema de relatividad que nosotros sabemos, ¿vale? Entonces, a ver, para la ecuación de la trayectoria, para el límite a bajas velocidades, pues no nos va a quedar más remedio que hacer una serie de Taylor. Porque si hacemos el límite cuando t tiende a 0, pues esto se cancela, queda un 1. Entonces esto se cancela con esto otro de aquí, nos queda que la posición es la inicial, que es pues a lo que tiende a la posición cuando t tiende a 0. Entonces, pues bueno, no podemos sacar mucha información de aquí de esta manera. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, a ver, vamos a aproximar por Taylor, pues, entonces vamos a aproximar esto por Taylor de forma que, pues, yo sé, vamos a decir que I va a ser alfa por T entre C, ¿vale? Vamos a definir, vamos a centrar la serie de Taylor en el 0. Y entonces f de i pues va a ser la raíz de esta. 1 más i al cuadrado elevado a un medio. De forma que, pues aquí f de 0, esto va a ser 1. Si derivamos esto, pues vamos a tener un medio por esto. Y esto elevado a un grado menos es menos un medio por 2. Vale, se cancela este 2 con este 2 y tenemos i por 1 más i al cuadrado elevado a menos 1. Entonces, esto estima en 0 es 0. Vale, vamos con la segunda derivada. Entonces, tenemos la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, o sea, esto de aquí, más i por menos un medio, 1 más i al cuadrado elevado a menos 3 medios y por 2i. Entonces esto, este 2 y este 2 se van. Tenemos 1 más i al cuadrado elevado a menos un medio menos i al cuadrado por 1
i al cuadrado elevado a menos 3 medios. Entonces, cuando evaluemos en 0, pues aquí lo que va a dar es 1. Así que vamos a tener que f de i es aproximadamente igual a f en 0 más i f' en 0 y más 1 medio de i al cuadrado por f' en 0. Vale. El término este de aquí es 0, este de aquí es 1, ¿vale? Y el segundo es 1 también. Por lo tanto, más nos queda 1 medio de i al cuadrado. O sea, 1 medio de alfa t entre c al cuadrado. Vale, estupendo. Entonces lo pongo aquí, que esta aproximación por Taylor, pues la raíz de 1 más alfa t entre c al cuadrado, pues esto es para tiempos bajos aproximadamente igual a 1 más alfa cuadrado t al cuadrado entre 2 c al cuadrado. Vale. Entonces ya podemos borrar todo esto. Y ahora lo que vamos a ver pues es que aquí esto nos va a quedar x inicial menos c al cuadrado partido alfa más c al cuadrado partido alfa, y que la raíz pues es 1 más alfa cuadrado t al cuadrado entre 2c al cuadrado. Y esto de hecho es aproximadamente igual. Entonces, cuando multipliquemos el c cuadrado entre alfa a esto de aquí, pues con este 1 luego se va a cancelar con este de aquí. O sea, este se cancela con este 1 cuando multipliquemos esto. Esto nos va a quedar entonces x inicial más c al cuadrado partido alfa por alfa al cuadrado t al cuadrado entre 2c al cuadrado. Y aquí lo que se cancela pues es este alfa con este cuadrado de aquí, este c al cuadrado con este c al cuadrado de aquí, y lo que nos va a quedar es x inicial más 1 medio, y aquí sobrevive un alfa y un t al cuadrado. O sea que lo que nos queda para tiempos cortos pues es la fórmula del MRUA, ¿vale? En Newton. Y veis que no aparece la velocidad inicial porque en aquella integral al principio del vídeo pues así lo decidimos nosotros. Si hubiéramos decidido que hubiera una velocidad inicial, pues todas estas fórmulas hubieran quedado de otra manera y aquí hubiera aparecido pues el término ese de la velocidad inicial, ¿vale? Entonces, pues lo que acabamos de ver es que, a ver, cómo me monto esto, pues que para, voy a hacerme como una especie de tabla aquí, no sé cómo hacerlo. Voy a abrir una llave y vamos a poner que para tiempos cortos pues la ecuación de la trayectoria se aproxima a Newton, a 1 medio de alfa por t al cuadrado. Vale. Y que de hecho para tiempos largos, o sea, cuando t tiende a infinito, pues en esta ecuación, si sustituimos aquí en la t, le hacemos el límite cuando tiende a infinito, pues al final nos queda infinito, ¿vale? Por lo tanto, cuando t tiende a infinito, pues la x tiende a infinito también, ¿vale? Como es lógico. O sea, en relatividad no hay ninguna restricción a la posición de la partícula.
la partícula tiene una velocidad, pues cuando pasa el tiempo la partícula se aleja y adiós, muy buena. Vale, pues a ver. Pues aquí para la velocidad pues vamos a tener que hacer exactamente lo mismo, yo creo. Vamos a tener que hacer una serie de Taylor de pues igual, vamos a decir que I es alfa t entre c. Vamos a hacerla rápido, que la centramos en el 0 y que entonces f de I pues es 1 más I al cuadrado elevado a menos 1/2. Esto entonces f en 0 es igual a 1. Si hacemos la derivada de esto, lo que estoy haciendo es aproximando por Taylor 1 entre la raíz de todo esto, ¿vale? Entonces aquí la derivada de esto es menos 1/2 por 1 más I al cuadrado elevado a menos 3/2 por 2. Vale, se cancela este 2 con este 2. Nos va a quedar menos I, sí, menos I por 1 más I al cuadrado elevado a menos 3/2. O sea que la derivada en 0 es 0. Vale. Y a ver, pues la derivada, la segunda derivada, pues esto nos va a quedar menos 1 más I al cuadrado elevado a menos 3/2 menos I por menos 3/2 por 1 más I al cuadrado elevado a esto a un grado menos, o sea, menos 5/2 por 2. Entonces, este menos se cancela con este menos y este 2 con este 2. Esto de aquí nos va a quedar, voy a poner primero esto, que ha quedado positivo, nos va a quedar 3i al cuadrado por 1 más i al cuadrado elevado a menos 5/2 menos 1 más i al cuadrado elevado a menos 3. Vale. Entonces, esto evaluado en 0, pues nos da menos 1. Vale, espero no haberme equivocado. Entonces, esto lo que nos va a quedar es que f de i pues es aproximadamente igual, y ya lo voy a poner directamente. F en 0 es 1, la derivada en 0 es 0, y luego lo otro sería este menos de aquí, la i al cuadrado, bueno, sería un medio en realidad, y la i al cuadrado, o sea, alfa t entre c y todo esto al cuadrado. Vale, nos queda esto. Entonces, a ver. Entonces aquí, en la aproximación, para tiempos cortos, por lo que nos queda es alfa por t por esto de aquí, por 1 menos 1/2 de alfa por t entre c elevado al cuadrado. Vale, y aquí lo que se hace es que, como para tiempos cortos se supone que este alfa por t es un número pequeño, no tiene por qué serlo porque la aceleración puede ser grande, pero la aceleración lo que nunca puede ser es más grande que la velocidad de la luz, ¿vale? Porque si no implicaría que en el segundo número 2 ya tendríamos el doble de la velocidad de la luz, habríamos acelerado hasta el doble y eso no puede ser, ¿vale? Entonces, esto lo que ocurre es que este c, que está elevado al cuadrado, pues hace que todo esto tienda a 0, ¿vale? Porque es un número muy grande dividiendo a algo que no es tan grande. Entonces, todo esto de aquí se cancela y al final lo que nos queda es alfa por t, que es la ecuación de la velocidad normal si tomamos que la velocidad inicial es 0, ¿vale? Si no, pues lo que nos quedaría es v inicial más alfa por t.
¿vale? Bueno, entonces, pues igual, esto lo que hemos visto es que para tiempos cortos, pues la velocidad en función del tiempo se aproxima a Newton, ¿vale? Y para tiempos largos, pues lo que vamos a hacer es hacer el límite de esto. Vamos a hacer el límite cuando t tiende a infinito. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir al numerador y al denominador entre t. Entonces aquí lo que queda es raíz de 1 entre t al cuadrado, porque al entrar aquí una t dividiendo hay que elevarla al cuadrado para que entre dentro de la raíz, ¿vale? Y aquí tenemos más alfa al cuadrado, t al cuadrado entre c al cuadrado y la t al cuadrado que metemos dividiendo. Entonces estas dos t se van. Cuando t tiende a infinito, esto de aquí se va a 0 y lo que nos va a quedar pues es el límite. Cuando t tiende a infinito, estas dos t aquí se cancelan también, nos queda alfa entre alfa al cuadrado entre c al cuadrado raíz, o sea, alfa entre c. Se cancelan estas alfas y estas c suben, esta c sube arriba y nos queda pues eso, lo lógico que es que cuando ha pasado un tiempo muy largo, pues la velocidad de la partícula a lo que tiende es a la velocidad de la luz. Porque no puede superarla. Vale. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues aquí con la aceleración va a ser más fácil, no vamos a tener que hacer tanto lío, porque esta se ve a simple vista, que es que si hacemos el límite para tiempos cortos, pues cuando t tiende a 0, esto se anula y lo que recuperamos es alfa. O sea que para tiempos cortos, la aceleración que observa un señor en reposo viendo a la partícula, pues es la aceleración propia de la partícula. Y cuando t tiende a infinito, pues lo que ocurre aquí es que pues, hacemos tender a t a infinito con un límite. Entonces, todo esto de aquí tiende a infinito, más este 1 tiende a infinito. Infinito elevado a 3 medios es infinito y lo que nos queda es alfa entre infinito. Entonces eso tiende a 0, ¿vale? Por lo tanto, cuando t tiende a infinito, pues la aceleración tiende a 0. Como es lógico, que es lo que hemos dicho, que la aceleración pues tiene que ir disminuyendo para que se mantenga constante la fuerza, ¿vale? Bueno, y ya lo último que vamos a ver es algo que os debía de capítulos pasados, que es que la ecuación de la trayectoria de una partícula acelerada en relatividad, con aceleración constante propia, pues lo que describe en los diagramas espacio-tiempo son hipérbolas, ¿vale? Hipérbolas, de hecho, equiláteras. Entonces, pues nada, vamos a ver eso. Eso, la manera en la que lo vamos a ver es... a ver, yo creo que... bueno, ya que tenemos deducidas estas fórmulas de aquí, las de la velocidad y las de la aceleración, pues bueno, voy a borrarlas. Ya como aquí podéis dar atrás al vídeo y verlas, pues ya están guardadas. Más que nada para tener sitio para escribir. Entonces, a ver, lo que primero vamos a hacer es el límite cuando el tiempo tiende a infinito de esta función. Que podéis decir, bueno, eso ya lo hemos hecho. Y digamos, vale, lo hemos hecho, pero no con el cuidado que lo deberíamos hacer. Porque lo que vamos a ver es que la función x de t tiene una asíntota oblicua. Entonces, a ver, nosotros lo que sabemos es que las asíntotas oblicuas pues es cuando el límite, cuando voy a poner la misma variable para no confundirnos, cuando t tiende a infinito
de f de t y nosotros obtenemos otra función, otra g de t. Esta es la ecuación de una asíntota oblicua. Entonces, la manera de hacer el límite pues es con un poco más de cuidado. Lo que tenemos que hacer es el límite cuando t tiende a infinito de x de t, que va a ser igual pues a esto. De hecho voy a hacer aquí un copy-paste, para no escribir tanto, estoy ya un poco cansado. Entonces, a ver, cuando t tiende a infinito, esto lo que implica es que esto de aquí se va a hacer muy grande comparado con este 1, ¿vale? Entonces el 1 pues va a ser despreciable y como tenemos una raíz y un cuadrado, pues se va a cancelar el cuadrado con la raíz después, ¿vale? Entonces lo que vamos a tener es el límite cuando t tiende a infinito de x inicial menos c al cuadrado entre alfa más c al cuadrado entre alfa por esto de aquí, por alfa t entre c. Vale. Entonces se va este cuadrado con esta c, se va esta alfa con esta otra y lo que nos queda aquí pues es el límite cuando t tiende a infinito de x0 menos c al cuadrado entre alfa más c por t. Entonces, pues igual, cuando esta t sigue creciendo, pues estos otros números de aquí que son constantes, pues se harán despreciables en comparación y lo que llegaremos es a una función que es c por t, o sea, a un rayo de luz. Tendremos que la asíntota oblicua, nuestra g de t, pues es c por t, o sea, sería x de t es igual a c por t, y eso sería nuestra asíntota oblicua, nuestro rayo de luz. Entonces voy a ponerlo, que es que x de t pues es igual a c por t, o sea, un rayo de luz. Vale. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es el punto de corte de la asíntota oblicua, ¿vale? Porque no tiene por qué coincidir con el 0. O sea, aquí lo que nos ha dado es x igual a... O sea, claro, es que lo que pasa es que nos ha quedado al revés. O sea, en unos ejes, para que nos entendamos, en unos ejes x, y, pues una ecuación de la recta normal, pues es igual, o sea, esto es y igual a mx más n, ¿vale? Aquí lo que pasa que está al revés puesto, ¿vale? Porque la x está despejada, ¿vale? Aquí lo que tendremos que tener es x es igual a ct, porque en los ejes en relatividad el temporal es ct, ¿vale? Entonces, esta ecuación, esta n, lo que nos va a dar, como esto nos ha quedado la ecuación de la recta, aquí serían, entonces, a ver que no me líe, ct igual a mx más n, y esto nos ha quedado despejado al revés, no pasa nada, ¿vale? Porque lo que estamos buscando son ecuaciones de trayectorias, entonces tenemos que despejar la x en función del tiempo, esto, pues bueno, no pasa nada, en relatividad queda así. Y lo único que nos va a decir esta n, pues en vez del punto de corte de la asíntota con el eje vertical, pues nos lo va a dar el punto de corte con el eje horizontal, ¿vale? Y que de hecho, pues si despejáramos para ponerla en esta forma, la n lo único que haría sería pasar al otro lado con el signo negativo, y eso lo que quiere decir es que el punto de corte en el eje vertical y en el horizontal es el mismo, pero difiere un signo menos, ¿vale? Que eso pues va a estar relacionado con que las asíntotas de una hipérbola equilátera pues es lo que ocurre, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, para no liarnos,
lo que vamos a hacer es que para encontrar esa n, lo que se hace es el límite cuando t tiende a infinito de f de x menos la g de x que, bueno, que he borrado aquí en la fórmula que hemos obtenido antes, ¿vale? Entonces, cuando hagamos esto, pues lo que nos va a dar es el límite cuando t tiende a infinito de, a ver, no me va a caber, voy a venirme por aquí abajo, el límite cuando t tiende a infinito de esto de aquí, que es la f de x, bueno, a ver, me he equivocado, en realidad no es f de x, es f de t. Estoy poniendo el límite con t y aquí quiero ir deprisa ya. Vale, menos la g de t que hemos obtenido, que es c por t. Vale, pero aquí, bueno, para no entretenerme mucho, lo que hemos visto cuando antes hemos hecho el límite, cuando esto tendría infinito, es que esto de aquí, cuando íbamos haciendo la t muy grande y íbamos despreciando términos, pues a lo que tendía era a c por t, ¿vale? Por lo tanto, este término de aquí se cancela con esta c por t y lo que nos queda es que la n es x inicial menos c al cuadrado entre alfa, ¿vale? Así que esto pues lo vamos a poner aquí, x inicial más, menos c al cuadrado entre alfa más esta c por t, que era la hipérbola, o sea, perdón, la recta asíntota de la hipérbola. Lo de que es hipérbola es spoiler. Vale. Hemos obtenido que nuestra ecuación de la trayectoria entonces tiene esta asíntota oblicua, ¿vale? Entonces vamos a dibujarla para irnos más o menos haciendo una idea de cómo va a ser esto. Pues tenemos aquí el eje X, aquí el eje CT. Entonces esto quiere decir que, pues si la recta CT, que es un rayo de luz, voy a ponerla un poco más difuminada, es esta de aquí, ¿vale? O sea, esto sería X igual a C por T, pues nuestra asíntota generalizada, ¿vale? No tiene por qué coincidir con el 0, 0, su origen, pues es esto. Esta es nuestra x igual a x inicial menos c al cuadrado entre alfa más c, a ver que no me va a caber, más c por t. Vale. Bueno, pues ahora viene el ver que la trayectoria, pues es esta función lo que es una hipérbola. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, una vez hemos visto que de forma general la asíntota oblicua es esto, pues vamos a imaginar por un momentito que tomamos que la asíntota de nuestra función, pues su origen o corta a los ejes en el 0, 0, de forma que esto de aquí es 0, ¿vale? O también esto podríamos verlo como que escogemos que la x inicial, de donde parte nuestra partícula, lo tomamos como c al cuadrado entre alfa, entonces pues en esta ecuación, como esto es igual, se cancela, ¿vale? Podríamos verlo así, o verlo como lo he dicho al principio. Entonces, a ver, hago un copy-paste. Entonces lo que tendríamos en esa situación es que nuestra x de t sería esto. Sería esto de aquí, pero como hemos hecho cero estos términos, pues nos queda esto de aquí. Vale. Entonces, pues nada, esto la única, o sea, es exactamente la misma función, lo único que
pues hemos hecho, voy a ponerlo yo creo casi mejor aquí, hemos hecho x inicial igual a c al cuadrado entre alfa. Entonces nos ha quedado así, ¿vale? Esto implica que entonces la asíntota es, tiene ecuación de la trayectoria x igual a ct, ¿vale? Y de aquí, pues lo que vamos a ver es que si nos llevamos este c al cuadrado entre alfa dividiendo al otro lado, pues tendremos x entre c al cuadrado entre alfa, voy a dejarlo de esta manera, y luego esta raíz pues nos la llevamos como un cuadrado al otro lado. Entonces, llevamos esto al cuadrado y esto de aquí al cuadrado también. Entonces aquí nos va a quedar 1 más esto, y lo que hacemos es llevarnos con signo negativo el menos esto de aquí. Alfa t entre c al cuadrado, y aquí queda 1. Vale. Entonces aquí lo que podemos hacer es a este alfa por t multiplicarlo por una c también, y entonces dividimos por otra c, y con esta c que había aquí pues queda c al cuadrado. Y este alfa pues podemos quitarlo de ahí y ponerlo dividiendo aquí, ¿vale? De forma que nos va a quedar esto y elevado al cuadrado, que está, que no se nos olvide. Por lo tanto, esto de aquí va a ser igual que poner c al cuadrado t al cuadrado entre c al cuadrado entre alfa. Y ya pues aquí tenemos la ecuación de la hipérbola. Lo que pasa que claro que este eje es ct en vez de y, pero si esto de aquí lo ponéis como una y al cuadrado, pues es una ecuación de la hipérbola de toda la vida, donde el parámetro a de la hipérbola, que es el que va con la x, es esto de aquí, esto es igual a el parámetro b, que es el que va con la y, de hecho aquí se me ha olvidado poner el cuadrado, el parámetro b es este de aquí, y son iguales, es lo mismo, y eso ocurre en las hipérbolas equiláteras. Esto lo que está relacionado con que las asíntotas pues son rayos de luz, ¿vale? Entonces por eso tiene que tener estos dos parámetros son iguales y tal, ¿vale? Entonces pues nada, esto lo he hecho con esta simplificación, ¿vale? Para que se viera así fácil, porque si no aparecen términos cruzados, ¿vale? O sea, no términos cruzados, sino aparecen x sueltas y z sueltas por ahí. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que es la ecuación de la trayectoria, pues es una hipérbola ¿vale? Como esta, que tiene una asíntota que es un rayo de luz, que es este de aquí, ¿vale? El que está brillante, que no tiene que partir del origen de coordenada del sistema de referencia que estemos poniendo, ¿vale? Entonces, vale. Entonces aquí lo que vemos es que esta distancia de aquí, ahora que se me ha ido un poco torcido, esta distancia de aquí, de donde parte la trayectoria de nuestra partícula, esto de aquí, es su posición inicial, ¿vale? Entonces hemos visto que donde corta el rayo de luz al eje X es esto de aquí, ¿vale? O sea, porque cuando t vale 0 esto se anula, y entonces es donde t vale 0 es lo que vale la X, o sea, esto de aquí. Entonces, eso es esto, que es donde comienza nuestro rayo de luz asíntota, y esto de aquí es
x0 menos c al cuadrado entre alfa, y entonces este cachito de aquí, pues lo que tiene que ser es x inicial menos esto, o sea, c al cuadrado entre alfa. Esto lo que quiere decir es que, pues que da igual dónde empiece el movimiento nuestra partícula y dónde tengamos nosotros el origen de nuestro sistema de referencia, que el rayo de luz que tiene como asíntota su movimiento, o sea, la hipérbola que describe en el espacio-tiempo, no es el que parte del origen del sistema verde que está en reposo observando la partícula, ¿vale? Sino que el rayo de luz que tiene como asíntota este movimiento tiene siempre una distancia respecto a donde parte su movimiento la partícula que estamos estudiando, que es esta de aquí, ¿vale? Vale, así que pues nada, ya con todo esto que os he dicho, yo creo que ya es suficiente por hoy. Ya he demostrado que es lo que tenía pendiente y me fastidiaba más, que hemos tenido que asumir en capítulos pasados esto, lo de que son trayectorias hiperbólicas en el espacio-tiempo, las de partículas aceleradas, con aceleración propia constante, eso sí. Y nada, pues las otras fórmulas que he borrado, porque ya no me cabía, pero bueno, que podéis ir atrás y verlas, las de la velocidad y la aceleración. Y nada, pues en capítulos siguientes lo que iré es relacionando estas ecuaciones que hemos visto, las de la posición, la velocidad y la aceleración, pues irlas poniendo como funciones en función del tiempo propio, relacionar las que están en función del tiempo coordenado con las del tiempo propio, y ver la relación con las funciones hiperbólicas que vimos del coseno hiperbólico, el seno hiperbólico y la tangente hiperbólica, qué relación tienen con esas funciones. Así que nada, espero que hayáis entendido el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente.